Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos antiterroristas y repelan un ataque terrorista en Palmira. Primer ministro inspecciona la marcha de los exámenes en varias facultades de la Universidad de Damasco. El presidente del Parlamento afirma de que Siria y Corea del Norte se enfrentan a un enemigo común. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad recibió un telegrama de felicitación del presidente de la República Democrática Popular de Argelia, Abdulaziz Bouteflika. El tema del telegrama es sobre la victoria del presidente al-Assad en las elecciones presidenciales recién celebradas. En su cable, el presidente argelino deseó progreso y prosperidad para el pueblo sirio. De igual manera, el presidente al-Assad recibió cables de felicitaciones de la Federación General Argelina de la Juventud y de la Asociación Nacional Democrática Unionista de Bahrein y de la Asociación de Ulemas Monse al-Ahmed, en las cuales expresaron su felicitación por la confianza conferida de la mayoría absoluta del pueblo sirio, el cual expresó su fe como reflejo, su firmeza, honesta y correcta voluntad de continuar la marcha de la construcción y hacer frente a los desafíos apuntados contra Siria. El delegado permanente de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, celebró una conferencia de prensa conjunta con el equipo estadounidense que estuvo al tanto del desarrollo de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado día 3. Al-Jafari dijo de que la elección presidencial internacionales y el principio del pluralismo que Siria no había experimentado desde los años 60 del pluralismo se considera el eje principal de la democracia de acuerdo con los estándares occidentales. Por su parte, los miembros del equipo, que incluye a activistas, académicos y asesores, hablaron de su experiencia obtenida al estar presente en el proceso de la elección presidencial que tuvo lugar en Siria. En este sentido, señalaron de que el presidente Bashar al-Assad ganó las elecciones al obtener el apoyo de más de 88% de los votantes, mientras que el porcentaje de participación en las elecciones llegó al 63%. También aclararon de que este alto índice de participación fue a pesar de los llamamientos al boicot de las elecciones y de las decisiones de algunos gobiernos de Europa, Estados Unidos y el Golfo Arábigo de impedir así a los sirios de votar sobre su territorio. Asimismo, reafirmó de que lo que están detrás de esta guerra en Siria y sus seguidores deben de entender que su guerra no solo fracasó en ganar los corazones y las mentes de todos los sirios, sino que también fracasó en quebrar la voluntad. Por último, destacaron de que a pesar de la guerra, el día de las elecciones en Siria fue un día nacional sobre donde miles de sirios han salido a las calles para expresar la victoria electoral. El Ministerio de Exteriores ruso le advirtió a Occidente de las consecuencias de su apoyo a los grupos terroristas armados en Siria, instándole a respetar la elección del pueblo sirio y a abandonar sus planes de apoyo a estos grupos. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, dijo en una conferencia de prensa de que el apoyo de Occidente a la oposición armada en Siria podría tener graves consecuencias para toda la región. También señaló que su país había aceptado participar en la preparación de un proyecto de resolución de la ONU sobre la facilitación de la prestación de la ayuda humanitaria para Siria, siempre y cuando se lleve a cabo de acuerdo con las normas del derecho internacional y del respeto a la soberanía de Siria. En este sentido, el vocero del Ministerio de Exteriores ruso enfatizó de que no se puede hablar de adoptar medidas arbitrarias como el uso de la fuerza en esta área. Las fuerzas iraquíes liquidaron a decenas de terroristas, algunos de ellos que son de Arabia Saudita, Libia y de Afganistán, y repelaron un ataque de grupos terroristas contra la refinería de Biji, en la provincia de Salahaddin, al norte de Irak. Por su parte, el general Qasim Attah
portavoz de la Oficina de Comandantes del Jefe de las Fuerzas Armadas, anunció en una conferencia de prensa de que las fuerzas iraquíes lograron recuperar el control de la mayor parte del distrito de Tal Afar, en la provincia de Ninawa, donde también mataron a 40 terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante. De igual manera, el cuerpo de la lucha antiterrorista liquidó a varios cabecillas de los terroristas, algunos de ellos que son de nacionalidad saudita. Asimismo, las bandas terroristas de Irak han continuado sus crímenes y transformaron las iglesias de Mosul en centros para entrenar a los terroristas. El asesor del ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, afirmó que los incidentes que tienen lugar en Irak y en la región revelaron que Estados Unidos sigue adoptando políticas de doble moral. Asimismo, aseguró de que las Fuerzas Armadas iraquíes y los voluntarios populares erradicarán al terrorismo de Irak. Y por su parte, el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, anunció de que su país está interesado en establecer contactos con Irán para intercambiar informaciones sobre la campaña liderada por los extremistas en Irak. Kerry precisó que todas las opciones están aún sobre la mesa para que el presidente Barack Obama responda a lo que está sucediendo en Irak. A su vez, también el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan afirmó de que la idea de la intervención militar de Estados Unidos es poco probable en este momento, ya que cualquier operación militar pudiera causar bajas entre los civiles y porque los milicianos del Estado Islámico de Irak y del Levante se atrincheran entre los civiles. El primer ministro Wael al-Halaki inspecciona la participación en los exámenes de varias facultades de la Universidad de Damasco. El primer ministro Wael al-Halaki inspeccionó la marcha de los exámenes en varias facultades de la Universidad de Damasco. Al-Halaki afirmó que la voluntad de la vida y el amor a la ciencia, la creatividad y la innovación han contribuido a la buena marcha del proceso educativo a pesar de todos los desafíos. También destacó que en virtud de una política de asimilación y las directivas del presidente Bashar al-Assad, el gobierno está trabajando para dar cabida a todos los estudiantes graduados del bachillerato a través de la apertura de nuevas facultades y departamentos. El jefe del Ejecutivo subrayó la necesidad de unir los esfuerzos para asegurar los requisitos básicos del proceso docente mediante la ampliación y el aumento de las instituciones de enseñanza superior y el profesorado. De igual manera, el primer ministro escuchó a los puntos de vista de un grupo de estudiantes sobre las preguntas en los exámenes y las preocupaciones de los estudiantes acerca de los mecanismos del desarrollo de la educación superior y superar las dificultades de proporcionar el ambiente óptimo para la realización de los exámenes. Después de la gira, al-Halaki declaró a la prensa que el gobierno está a rehabilitar las facultades afectadas por los ataques terroristas en la Universidad de Éufrates y la Universidad de Alepo, a fin de reiniciar el proceso educativo y llevarlo a espacios que satisfagan las aspiraciones futuras de Siria. Participaron en la gira el ministro de Educación Superior, los dos viceministros de Educación y rector de la Universidad de Damasco. El presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohamed Jihan Al-Han, afirmó de que Siria y Corea del Norte se enfrentan a un enemigo común que está tratando de imponer sus políticas y sus agendas coloniales sobre los pueblos de los dos países y que también busca intervenir en sus asuntos internos, lo cual es algo absolutamente rechazado. De su reunión con el ministro de Exteriores de la República de Corea, Ri Yong-soo, y la delegación que le acompaña, Al-Han precisó que los países a Siria, en particular Estados Unidos, no quieren el bien para el pueblo sirio como ellos alegan, sino que continúan con dinero y armas a los grupos terroristas armados. El presidente del Parlamento elogió las relaciones históricas y estratégicas entre Siria y Corea del Norte, que
sus bases en los difuntos líderes Hafez al-Assad y Kim Il-sung. Por su parte, el canciller norcoreano alabó los grandes éxitos y los logros alcanzados por Siria, tanto pueblo como ejército, en la lucha contra el terrorismo y su también para la República de Corea. Asimismo, explicó de que la convicción de la inevitabilidad de la victoria de Siria es más fuerte después de la elección del pueblo sirio al presidente Bashar al-Assad. Los operativos antiterroristas del Ejército Nacional abarcaron varias zonas del país. En la provincia costera de Latakia, el ejército llevó a cabo operativos contra los grupos terroristas en zonas cercanas en los municipios de Hafez y de Bahlulie, donde también mataron a numerosos terroristas. En la zona de Al-Nabe, en la campiña norte del ataque, las unidades del ejército efectuaron operaciones de peinado y de inspecciones, donde también encontraron morteros, un gran número de proyectiles y artefactos explosivos. También hallaron materiales explosivos destinados a la fabricación de explosivos, incluida la sustancia C4, además de grandes cantidades de medicamentos y de equipos médicos. En la zona rural de Damasco, unidades de las Fuerzas Armadas restauraron la seguridad y la estabilidad en la aldea de Ain al-Beida, ubicada al sur del municipio de Kiswa, donde eliminaron a numerosos terroristas y destruyeron sus zulos. En la provincia de Alepo, en el norte del país, las Fuerzas Armadas han continuado sus operativos militares contra los grupos terroristas armados. En este sentido, escuadras militares hicieron frente a grupos terroristas armados que intentaron infiltrarse en las zonas seguras de Alepo, donde eliminaron a decenas de ellos y que confiscaron también sus armas y municiones. Por otro lado, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas dirigieron duros golpes a las bandas terroristas en varias localidades y barrios de la ciudad de Alepo. Según una fuente militar, escuadras militares infligieron numerosas bajas y significativas pérdidas en las filas de los terroristas, algunas en zona rural de la ciudad mencionada. También quedaron destruidos varios vehículos artillados de los grupos terroristas armados en operativos militares precisos en Blas, la zona industrial de Heidería. En la provincia de Hama, una unidad del ejército de las Fuerzas Armadas hicieron también frente al intento de un grupo terrorista de atacar la localidad de Alzán, dejando numerosos muertos y heridos entre sus filas, además de destruir su maquinaria. Según fuente militar, unidades de zapadores del ejército árabe sirio desactivaron 4 cargas explosivas que fueron colocadas por terroristas alrededor de la aldea de Kafar Kadá, en la zona rural de Hama. Una unidad del ejército y de las Fuerzas Armadas chocó con un grupo terrorista del denominado Estado Islámico del Irak y del Levante, que intentó robar trigo en las zonas de Al-Bayarak, en algunos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Palmira. Una fuente de la gobernación de Homs mencionó que numerosos terroristas perdieron la vida y resultaron heridos a
varios de vehículos artillados que se quedaron destruidos. También fue confiscado un vehículo equipado con una ametralladora pesada, gran cantidad de municiones y aparatos de comunicación. La ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, reconoció que alrededor de 150 australianos se han unido a las filas de los grupos terroristas radicales en Siria y en Irak. En declaraciones radiales citadas por la agencia AP, la ministra australiana manifestó sus temores del peligro que constituye estos terroristas en caso que regresasen a Australia. También reveló de que había cancelado un gran número de visas a base de los asesoramientos de las agencias de seguridad en un intento de reducir las amenazas de seguridad a Australia. La jefa de la diplomacia australiana añadió de que alrededor de 150 australianos siguen luchando en las filas de los grupos de la oposición en Siria y otros grupos radicales. Y por último, indicó de que los australianos se han trasladado a combatir en las filas de grupos más radicales como el Estado Islámico en Irak y el Levante. Y aquí damos por finalizados recordando los titulares del día de hoy nuevamente. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos antiterroristas y repelan un ataque terrorista en Palmira. El primer ministro inspecciona la marcha de los exámenes en varias facultades de la Universidad de Damasco. El presidente del Parlamento afirma que Siria y Corea del Norte se enfrentan a un enemigo común. Y aquí damos por finalizado este noticiero y que pasen muy buenas noches.